Perdón, buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas noches, Mávila, muchas gracias por permitirme intervenir. ¿Cuál es su apreciación, por favor? Quisiéramos saber la posición de Nuevo Perú y del Frente Amplio, ¿no? Como bancada frente a lo dicho por la ministra el día de hoy. En principio hemos escuchado atentamente la exposición que ha tenido la ministra. En realidad ha sido una jornada bastante larga, pero es más de lo mismo, más de lo que conocíamos. Yo esperaba una actitud un poco más hidalga para poder reconocer los errores que ha cometido el gobierno y sobre todo que ha permitido llegar a este extremo donde la movilización social ha escalado y lamentablemente estamos en una circunstancia bastante difícil porque la huelga no se ha parado, la huelga simplemente se ha suspendido y corremos el riesgo que nuevamente se pueda retomar en perjuicio de los niños. Es importante que el gobierno entienda que acá hay un problema serio y trasciende más allá del tema de la ministra, porque acá ya es un tema mucho más complejo de política educativa, de presupuestos que se asignan para solucionar el problema educativo en el país. Ahora, ¿no reconocen ustedes que en efecto hay un problema político, una aspiración por parte de algunos dirigentes para acceder a su legalidad, a su representatividad y que han aprovechado esta huelga? El paro del día de hoy es una prueba de eso. Hay una plataforma que el gobierno ha aceptado, hay un decreto que sea una ley de urgencia que se ha establecido justamente para satisfacer los requerimientos urgentes del magisterio, pero ya la paralización de hoy de alguna manera revela esos intereses políticos. ¿No hay una comprensión de la situación que ha tenido que enfrentar el Ministerio de Educación? ¿O ustedes creen que los maestros todavía merecerían lamentablemente ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué tendría que hacer el gobierno ahora para satisfacer las demandas de los profesores después de los 9, 10 puntos que se han establecido en este acuerdo o en esta medida por parte del Ejecutivo? Preacuerdo que se convirtió de pronto en ley. Se ha llegado... Sí, Mávila, se ha llegado al extremo, lamentablemente, donde la situación es bastante compleja. El gobierno se encuentra entre la espada y la pared, porque se ha permitido que se escale la movilización social. En un principio se ha ninguneado, se ha estigmatizado, inclusive se les ha pretendido llamar terroristas, Movadef y tantos adjetivos que no ayudaban a solucionar el problema. Debió abordarse inclusive cuando el problema estaba en el Cusco. En realidad, sumando todos los días de paralización de clases, estamos hablando de más de 80 días de paralización de clases, que genera todo un perjuicio en la educación de los niños. Porque no se va a recuperar las clases. Sí, disculpe. Ahora, definitivamente, en eso también queremos ser claros. Siempre va a haber una intromisión política, siempre va a haber intromisión inclusive de grupos radicales, pero no hay que permitirlo justamente porque la demanda es legítima de parte de los maestros. Utilizan el discurso, en este caso de reivindicación, estos grupos de fachada como el Movadef, como el FUDEF, para poder infiltrarse, pero no por esto podemos generalizar a todos los maestros. No, entiendo su posición, pero no me refería yo al Movadef, me refería yo al problema interno del SUTEP, de los propios profesores. Es decir, uno no reconoce a este y este reclama el manejo de la derrama magisterial. La ministra ha dicho que hay un problema interno que tiene que ver con los sindicatos, con la representatividad. ¿Con quién negociaría Marilú Martens para usted? ¿Con quién tendría entonces que llegarse a un acuerdo? ¿A quién se satisface? ¿A Pedro Castillo? ¿A los profesores? ¿A quién? ¿Con quién? Es otra realidad que tú acabas de expresar. Lamentablemente, el SUTEF, en este caso el CEN Nacional, no representa a los maestros. Hay un fraccionamiento, hay diferentes liderazgos a nivel regional y en su momento hubo un líder en Cusco y ahora hay un líder a nivel nacional que de alguna manera sirve de interlocutor válido. En estas circunstancias, la ministra ya no es parte de la solución del problema, sino más bien es en sí parte del problema y lamentablemente no queda otra alternativa que ella renuncie para que ya no se siga polarizándose estas diferencias que está existiendo en el tema educativo. Y ahora, el día de hoy, vamos a asumir una responsabilidad desde el Congreso de la República, que es el tema presupuestal. Yo acabo de hacer mi exposición y justamente explicaba que entre el 2011 y el 2017, un cuadro que me entregó la propia ministra y que nos entregó durante su exposición, se habla de duplicar el presupuesto, pero se ha duplicado el presupuesto de educación, pero más no así los salarios, sabiendo que la canasta familiar, por ejemplo, bordea los 3.500 soles. ¿Cómo van a poder atender esa demanda familiar si se tiene ese tipo de sueldos y además toda la precariedad que existe en la educación? Lamentablemente se ha llegado a un extremo donde la polarización está como una situación de contexto real en el problema de los maestros. Por lo tanto, ¿van a promover la censura de la ministra Martens?
Sí, es una alternativa. Todavía no termina la interpelación, esperemos que termine la interpelación, somos democráticos. Una vez que termine la interpelación, la posición ya lo hemos expresado abiertamente del Nuevo Perú, que sería la censura de la ministra. Nosotros esperábamos que ella pueda renunciar porque, vuelvo a repetir, ya no es parte de la solución, sino es parte del problema. Y no busquemos más argumentos para que se siga polarizándose. Los niños ya no pueden perder más días de clase porque las clases perdidas no se van a recuperar. Así es, en eso estamos de acuerdo. Congresista, le agradezco su participación en el programa y bueno, lo dejamos para que continúe usted en el debate que ha seguido la interpelación de la ministra Marilu Martens. La situación es